Vamos a preparar unas milanesas de berenjena. Para eso hemos lavado una berenjena bien grande, le quitamos el tronco y le vamos a quitar parte de la cáscara en los laterales. Para después cortar las milanesas. Las berenjenas pueden tener un cierto sabor amargo. Para quitárselos, les vamos a echar un poquito de sal. En este caso estamos usando sal fina. Y las vamos a poner en un bowl y las vamos a cubrir de agua. Echamos agua fría y las vamos a dejar así aproximadamente unos 30 minutos. Ponemos el agua y las colamos bien. Después de escurrirlas bien, las ponemos en una fuente y usando papel de cocina vamos a secarlas bien. Este paso es importante para que después queden crujientes y cuando vayan al aceite caliente no estallen. Para el rebozado vamos a agregarle sabor a los elementos que vamos a utilizar. Vamos a ponerle a los huevos una media cucharada de ajo en polvo, un poquito de sal y le molemos pimienta fresca. Estamos utilizando una combinación de pimienta negra, blanca y roja. Batimos bien. El pan que vamos a utilizar para el rebozado lo vamos a enriquecer con unas cucharadas de queso parmesano que hemos recién rallado. Esto le va a dar un sabor más intenso a nuestras berenjenas. Para el rebozado vamos a hacer 3 pasos que van a dejar nuestras berenjenas crujientes y sabrosas. Primero las pasamos por harina, luego las pasamos por huevo, las mojamos bien en el huevo, después las pasamos por el pan rallado que hemos saborizado con el queso parmesano, las volvemos a pasar por el huevo batido y finalmente las llevamos nuevamente al pan rallado. Y aquí están listas para cocinar. Para que la berenjena quede crocante, crispy, crujiente, el secreto es el pan rallado. El pan rallado tiene que estar bien sequito y inmediatamente lo llevamos a freír. El aceite tiene que estar a fuego medio. Las dejamos unos minutos hasta que vemos que el pan comienza a dorarse. La damos vuelta, la dejamos unos minutos más
hasta que se dore de los dos lados. Las retiramos, escurrimos bien para que queden sequitas. Las vamos a secar con papel secante. Y así tenemos nuestras berenjenas apanadas. Un plato delicioso para disfrutar en familia. Agradecemos a todos los que forman parte de nuestro canal. Suscríbete y seguinos en YouTube para recibir todas nuestras recetas.